Martes Santo. Va ya caminando esta semana mayor de nuestro año 2021, año que sigue siendo excepcional por toda esta realidad en que nos encontramos y por la cual oramos tanto para que llegue al final este tiempo de pandemia y podamos de verdad volver a una nueva normalidad. Pero aquí vamos de la mano del Señor, celebrando este gran acontecimiento, el acontecimiento pascual, la entrega del Señor Jesús en la cruz, su sangre derramada por nosotros, sangre de la nueva alianza, su muerte en cruz, su sepultura, pero también su gloriosa resurrección. Y desde la parroquia de Cristo Rey en la ciudad de Manizales, queremos en estos días santos entonces llegar hasta ustedes con una breve meditación en torno a lo que nos cuenta el Evangelio de San Juan sobre este gran acontecimiento de nuestra salvación. Anoche teníamos la oportunidad de meditar en torno a la realidad del discurso de despedida, o si se quiere, los discursos de despedida del Señor Jesús en ese contexto de la última cena. Hoy vamos a meditar propiamente el momento en que es tomado prisionero, el ser llevado a un juicio, su condena a muerte en cruz, su crucifixión, su muerte, su sepultura. Capítulos 18 y 19 del Evangelio de San Juan. Bienvenidos pues, hermanos y hermanas, a nuestra meditación de este martes santo. Recuerden que hemos titulado esta serie de 4 meditaciones La cruz como exaltación, meditaciones del Evangelio de San Juan. Tuvimos una el lunes hace 8 días, otra anoche lunes santo, la otra hoy martes santo y si Dios quiere la próxima y última mañana miércoles santo, ya propiamente meditando la resurrección del Señor. En este tercer encuentro nosotros vamos a titularlo el arresto o prendimiento, condena y muerte del Señor Jesús. Prendimiento, condena y muerte. Si se quiere, prendimiento, condena, crucifixión y muerte del Señor Jesús. Esas escenas son las que nos van a ocupar nuestra meditación de este día martes santo. Vamos a empezar con una breve oración, como lo habíamos anticipado anoche. Vamos a iniciar con un pedacito del capítulo 17 del Evangelio de San Juan, la oración sacerdotal, que terminamos en el día de ayer ahí la meditación, y para unirlo al capítulo 18, que ya es lo del prendimiento, pues nos cae muy bien de oración inicial. Recordemos que estamos en el contexto de la última cena, estamos en el contexto del lavatorio de los pies, el discurso de despedida del Señor Jesús, y ese discurso de despedida precisamente termina elevando la oración al Padre Celestial, pidiéndole por sus discípulos, por la unidad entre ellos, para que vivan siempre en el amor y para que entiendan que son llamados a anunciar el Rey. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahí en el lugar donde estás esta noche, ojalá tengas la palabra abierta y yo te invito a que cierres tus ojos por un momento. Estamos caminando en estos días santos, poco a poco nos vamos aproximando a el solemne triduo pascual, que será a partir del jueves, y contemplamos la cruz del Señor Jesús. Contemplamos todas las humillaciones a las que fue sometido. Contemplamos que es tomado como un malhechor, como el peor de los malhechores.
es tomado prisionero y llevado a un juicio. Todo eso lo hace el Señor por amor a nosotros. Señor Jesús, en este día martes santo, te pedimos que toques nuestros corazones, que nos hagas sensibles a tu presencia, que nos ayudes a entender que más que un recuerdo, más que un acontecimiento del pasado, actualizamos tu entrega en la cruz por nosotros. Tú mueres verdaderamente, Señor. Tú te sometes verdaderamente a estos duros padecimientos, derramando hasta la última gota de tu sangre por nosotros. Esta noche haznos sensibles a esta realidad. Esta noche nos adelantamos al Viernes Santo para contemplar tu cruz, tu muerte en cruz, tu corona de espinas, los latigazos, los insultos, los salivazos, cómo se reparten tus vestiduras y todas aquellas ignominias a las que eres sometido siendo Dios. Nos dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 17. Jesús levantó los ojos y exclamó: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique. Tú le diste poder sobre todos los hombres para que Él dé la vida eterna a todos los que tú le has dado. Y la vida eterna consiste en esto, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu enviado. Yo te he glorificado aquí en el mundo, cumpliendo la obra que me encomendaste. Ahora pues, Padre, glorifícame con aquella gloria que ya compartía contigo antes que el mundo existiera. Yo te he dado a conocer a aquellos que tú me diste de entre el mundo. Eran tuyos y tú me los diste, y ellos han puesto en práctica tu enseñanza. Ahora han llegado a comprender que todo lo que me diste viene de ti. Yo les he enseñado lo que aprendí de ti, y ellos lo han aceptado. Ahora saben con absoluta certeza que yo salí de ti, y han creído que fuiste tú quien me envió. Señor Jesús, que en aquella noche de Jueves Santo elevaste esta hermosa oración dirigida al Padre Celestial, entregándole a tus discípulos, para que les aumentes la fe, para que crean firmemente en ti y para que entiendan que tú eres el enviado del Padre Celestial. Que también nosotros, Señor, entendamos que tú vienes a hacer la obra del Padre Celestial. Que también nosotros aumentemos nuestra fe cada día y que creamos en ti como nuestro Señor y Salvador. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Seguimos en ambiente de oración. Recuerden que estos encuentros, y siempre lo hemos dicho en el maravilloso mundo de la Biblia,
todavía mucho más en estos encuentros de estos días santos, esta miniserie que estamos haciendo de la cruz como exaltación, meditaciones del Evangelio de San Juan, 4 episodios, hoy ya estamos en el tercero. Recuerden que es un pequeño un retiro dividido en 4 partes, con unas meditaciones muy sencillas, simplemente tomando la palabra, tomando el Evangelio de San Juan, y nos vamos yendo con algunos textos escogidos. No lo podemos meditar todo, pero sí en estos 35, 40 minuticos que nos quedan después de haber hecho una buena oración, pues entonces es simplemente desglosar lo que hay en estos capítulos y tomar algunos textos escogidos e irlos meditando. Retomamos entonces donde dejamos en el día de ayer. Ayer meditamos entre los capítulos 13 y 17 del Evangelio de San Juan. Todo lo referente a los discursos de despedida del Señor Jesús. Discursos de despedida que están en el ambiente o en el contexto de la última cena. Y entonces el Señor le lava los pies a sus discípulos. Y entonces les deja claro qué ejemplo les ha dado para que ellos sigan haciendo lo mismo. Es decir, para que sean servidores los unos de los otros. Dejándonos claro nuestro Dios que el que quiera ser importante, que se haga el último, que el que quiera ser el principal, se haga el servidor de los demás. Luego deja claro que él sabe que Judas lo va a traicionar y deja claro que él sabe que Pedro lo va a negar. También deja el mandamiento del amor. También deja la promesa por 5 veces del envío del Espíritu Paráclito. Y también hace esa hermosa comparación de la vid y los sarmientos para decir que debemos vivir unidos a Él y que sin Él nada podemos hacer. Y termina esa sección tan especial de los capítulos 13 a 17, última cena, lavatorio de los pies, con la oración sacerdotal que hemos empezado esta noche de Martes Santo con un pequeño fragmento de ella como oración inicial. Ahí vamos, con la oración sacerdotal, nuestro Señor Jesucristo dirigiéndose al Padre, diciéndole que le entrega a sus discípulos, que les aumente la fe, que les ayude cada día a creer más firmemente. Ahí termina toda la escena de la noche de despedida, de la última cena, en ese cenáculo, en ese lugar donde se encontraban. Ahí quedamos anoche. Ahora vamos a seguir, y entonces hoy vamos a meditar los capítulos 18 y 19 que nos presentan el arresto del Señor Jesús, nos presentan las negaciones de Pedro, que son 3, nos presentan al Señor Jesús en la casa de Anás con su yerno, el sumo sacerdote Caifás. Nos presenta al Señor Jesús yendo al juicio donde Pilatos, que era el gobernador. Nos muestra al Señor Jesús propiamente condenado a muerte por Pilatos cuando se lo presenta ya a la multitud, y la multitud dice que lo crucifiquen. Nos presenta toda la escena de la crucifixión, cuando se reparten sus vestiduras, luego el encuentro con la Santísima Virgen María y con Juan, el discípulo amado, luego propiamente la muerte de Jesús, su sepultura, y antes de la sepultura cuando le atraviesan la lanza para cerciorarse que está verdaderamente ya fallecido, y de allí sale sangre mezclada con agua, que tiene todo un significado que, si nos alcanza el tiempo, la vamos a meditar brevemente. En esos elementos que yo acabo de mencionar está como el resumen de estos capítulos 18 y 19. Entonces tenemos el prendimiento o el arresto del Señor Jesús, tenemos cuando Pedro lo niega por primera vez, luego lo tenemos en la casa del sumo sacerdote Anás, luego las otras 2 negaciones de Pedro, luego donde Pilatos,
luego la condena a muerte propiamente, luego el Señor cargando con la cruz, luego se encuentra con la Santísima Virgen María y el discípulo amado, muere en la cruz el Señor Jesús, es atravesado por la lanza del soldado, luego es sepultado. Hasta ahí el capítulo 18. Ya el capítulo 19, que lo meditaremos mañana con el 20, el capítulo 19 nos presentará la tumba vacía y el capítulo 20 nos presentará las primeras apariciones del Señor Jesús, como habíamos dicho nosotros, aquella reivindicación a sus discípulos cuando se les aparece a la orilla del lago y los vuelve a enviar, ya Él resucitado, a anunciar el reino. Tenemos mucho en que entretenernos entonces en esta media horita que nos queda en esta noche. Vamos a escoger algunos de estos textos que hemos mencionado, los quisiéramos meditar todos, pero pues el tiempo no nos da. Necesario, importante, fundamental, iniciar precisamente con la escena del prendimiento. Termina la oración sacerdotal, termina la oración de Jesús dirigida al Padre Celestial y entonces ahora salen del cenáculo donde se encuentran y se van a ir a las afueras de Jerusalén, donde está el Monte de los Olivos. Inicio del capítulo 18. Cuando terminó de hablar, Jesús y sus discípulos salieron de allí, atravesaron el torrente Cedrón y entraron en un huerto que había cerca. Muy importante que nos imaginemos. Recuerden que en la meditación de la palabra de Dios, en el estudio bíblico, es muy importante la contemplación, como nosotros involucrarnos en toda esta escena. Anoche nos involucramos en el lavatorio de los pies, nos involucramos en estar ahí a la mesa con los discípulos y el Señor Jesús. Nos involucramos escuchando todas las palabras con las últimas recomendaciones y las exhortaciones que el Señor Jesús le hizo a sus discípulos. Ahora salimos con el Señor del cenáculo. El cenáculo está dentro de la ciudad de Jerusalén. Se reunieron allí para la cena de Pascua y el Señor la convierte en una cena de despedida. Y entonces estos primeros versículos que hemos leído esta noche, inicio del capítulo 18, entonces dice que el Señor terminó su oración sacerdotal, salió con sus discípulos, atravesó el torrente de Cedrón y llegaron hasta un huerto que había cerca, muy cerca. Allí en la ciudad de Jerusalén, en una de sus calles está el cenáculo y es salir un poco de la ciudad y quedar en un lugar un poquito más levantado. Desde allí se ve Jerusalén como al frente. Y lo que había allí era un huerto, algo muy propio de su tiempo, un huerto con un sembrado de olivos, muy propio de toda esa región de Tierra Santa, y es como en ese contexto donde se da toda esta realidad del prendimiento o de el Señor Jesús tomado prisionero. Este lugar, que era conocido por Judas el traidor, importante ese dato, porque Jesús se reunía frecuentemente allí con sus discípulos. Así que Judas, llevando consigo un destacamento de soldados romanos y los guardias puestos a su disposición por los jefes de los sacerdotes y los fariseos, se dirigió a aquel lugar. Iban armados y equipados con faroles y antorchas. Entonces vamos por partes. Lo primero entonces, lo que hemos dicho. Salieron del cenáculo, salieron del lugar donde estaban reunidos en la última cena, atraviesan el torrente de Cedrón y suben un poquito para quedar allí en aquel monte donde estaba un sembrado de olivos. Habitualmente, y todo esto nos lo podemos imaginar nosotros, lo podemos contemplar, hagámonos, con todo el respeto se los digo yo a ustedes, pero hagámonos como la película. Jesús iba mucho allí con sus discípulos, era, digamos, habitual para ellos. Es un lugar un poquito apartado de la ciudad, no mucho. Nos acaba de decir el Evangelio de San Juan que era un lugar cercano a la ciudad, unos cuantos pasos caminando para llegar hasta allí.
Y Jesús otras veces se reunió allí con sus discípulos. ¿Por qué? Porque era un lugar apartadito, allí se reunían a hacer oración, podían estar tranquilos, podían estar dentro de la ciudad, pero un poco fuera del ruido propio de la ciudad. Entonces es un detalle importante pensar que Judas conocía ese lugar, porque muchas veces se había reunido allí con el Señor. Nos gusta estudiar la Biblia comparándola con otros textos de la misma palabra. Como dicen los estudiosos de la Biblia comparada con la misma Biblia. Y en el caso de los evangelios es muy especial hacerlo. Anoche ya hacíamos algunas referencias a episodios de los sinópticos comparados con San Juan. Recuerden que ya se los dije yo a ustedes en el primer encuentro allá el lunes hace 8 días. Cada evangelista presenta aquellos datos que le interesan de acuerdo con el mensaje que quiere transmitir. Entonces es muy interesante ver que, por ejemplo, los sinópticos, hablemos propiamente de San Mateo nos habla de la oración del Señor Jesús en el huerto de los olivos. Él se retira un poco de sus discípulos, nos cuenta San Mateo, les dice a ellos: velen y oren, estén vigilantes para que no caigan en tentación. Y él se aleja un poco, se postra rostro en tierra y empieza a hacer una hermosa oración dirigida al Padre Celestial. Padre, ha llegado mi momento, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso está en el Evangelio de San Mateo, que también nos cuenta que los discípulos se quedaron dormidos y el Señor los regañó. Él les dijo: pero ustedes, ¿por qué se quedan dormidos? Velen y oren para que no caigan en tentación. Eso en el Evangelio de San Mateo. El Evangelio de San Juan de una vez va a lo que él quiere relatar, que es la escena del prendimiento. En Mateo, primero el Señor invita a sus discípulos a velar y a orar, se retira un poco de ellos, se tira rostro en tierra, y después vendrá la escena del prendimiento. No así en San Juan. San Juan de una vez va a la escena del prendimiento. Acabamos de leer que atravesaron el torrente Cedrón, llegaron al monte de los olivos, que Judas ya conocía ese lugar, los demás discípulos también, e inmediatamente nos relata, no le da más vueltas al asunto, dice que llegó allí toda una artillería, llegaron armados, llegaron con soldados, llegaron con toda la guardia que habían puesto a disposición de Judas. Inmediatamente la escena del prendimiento. Luego sigue un detalle importante que dice: iban armados y equipados con faroles y antorchas. Imaginémonos toda una comitiva armada con sus antorchas, haciendo como todo el espectáculo desde la ciudad de Jerusalén para llegar hasta allá al monte de los olivos, para tomar a Jesús como el peor de los malhechores. En un lenguaje nuestro hoy diríamos como cuando hacen un allanamiento, que llegan muchos militares, mucha policía, que llega todo un batallón a tomar prisionero a alguien que es muy peligroso, a un malhechor de gran calaña. Digamos que más o menos de esa manera fue. Lo que describe el Evangelio de San Juan es que iba un combo de soldados, de guardias armados a tomar prisionero al Señor Jesús, destacando que de esa manera lo van a hacer. Miren esto lo bonito. Jesús, que sabía todo lo que le iba a ocurrir, salió al encuentro y les preguntó: ¿a quién buscan? Ellos contestaron: a Jesús de Nazaret. No lo conocían en ese momento. Judas no estaba ahí. Judas iba en la comitiva, pero seguramente se quedó un poquito más atrás. Jesús les dijo: yo soy. Judas el traidor estaba allí con ellos. En cuanto les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra, se postraron. Jesús les preguntó de nuevo: ¿a quién buscan? Volvieron a contestarle: a Jesús de Nazaret. Jesús les dijo: ya les he dicho que yo soy. Por tanto, si me buscan a mí, dejen que estos se vayan, refiriéndose a los discípulos. Así se cumplió lo que él mismo había dicho:
no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió con ella a un siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este siervo se llamaba Malco. Pero Jesús dijo a Pedro: guarda tu espada. ¿Es que no debo beber este cáliz de amargura que el Padre me ha preparado? Los soldados romanos, con su comandante al frente y con toda la guardia judía, arrestaron a Jesús, lo ataron de manos. Acto seguido lo condujeron a la casa de Anás, el cual era suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Ahí termina, estamos en el versículo 14 del capítulo 18. Hemos leído los 14 versículos completos. Ahí terminan en lo que hemos leído hasta este momento. Y termina toda esa escena del prendimiento, del arresto, de tomar prisionero al Señor Jesús. Nos podríamos quedar este ratico que nos queda solamente en esta escena del prendimiento, porque tiene muchos datos interesantes para nuestra reflexión. Pero destaquemos esto, ya lo dijimos, fueron a buscar al Señor en una comitiva como si fuera el peor de los malhechores. Todo un grupo de gente armado, además con antorchas, con faroles por todo el camino. Imaginémonos esa, entre comillas, procesión yendo a tomar prisionero al Señor. Habían autoridades judías y habían autoridades romanas allí. Se juntaron las dos, ejércitos del uno, guardias del otro, para ir a tomar prisionero al Señor. Pero ¿qué es lo interesante? Entonces, primer detalle, lo van a buscar como al peor de los malhechores. Pero el segundo detalle, y el que es más importante en toda esta historia, es que el Señor se entrega. El Señor no lo tienen que coger allá a las malas y armar todo un alboroto, no. Él sale a dar la cara. Él dice: ¿a quién buscan? Buscamos a Jesús de Nazaret. Yo soy. Y vuelve y les dice: les estoy diciendo que yo soy. Si me están buscando a mí, aquí estoy. Dejen tranquilos al resto. Ustedes vienen buscándome a mí, pues yo aquí estoy. No es muy recomendable uno hacer juegos con la Biblia, de pensar en lo que pudiera haber sido y no fue, como dice la canción. Pero en esta meditación y en esta reflexión vale la pena que pensemos en esto. El Señor se hubiera podido escabullir, Él se hubiera podido volar. Terminada la última cena, no se hubiera ido para un lugar cerquitica a Jerusalén, donde todo Jerusalén sabía que Él se amañaba. Nos dice el Evangelio de Juan que allá en esa montaña donde estaba el sembrado de olivos, ese montecito, no tanto montaña, ese pequeño montículo a la salida de Jerusalén, todos sabían que el Señor se amañaba allá. Judas también lo sabía. Y Judas sabía que lo más normal es que de la última cena saliera para allá. El Señor se hubiera podido esconder en otra parte, Él se hubiera podido volar, pero no. Él se fue para allá a esperar que fueran por Él. Y por eso sale y dice: yo soy. Lo que les quiero decir con todo esto es que nos debe quedar muy claro que el Señor se entrega. Él se entrega libremente. Él sale a decir: yo soy. Así como Moisés, Dios allá a Moisés en la zarza ardiente, cuando Moisés le pregunta: cuando me digan tú quién eres, yo qué nombre digo, cómo hago para presentarte a ti. Y él dice: yo soy. El Señor Jesús en el Evangelio de San Juan, lo meditábamos la semana pasada, creo que hace justamente 8 días en la Eucaristía, en esa última semana de Cuaresma, el Señor Jesús presentándose como el yo soy, es decir, el Dios que está desde antiguo, el Dios que está desde siempre, el Dios que, como diremos en la vigilia pascual, es principio y fin, alfa y omega. Muy bello. Así se presenta el Señor. Así como allá en el desierto, allá en donde Moisés estaba pastoreando y vio la zarza ardiendo, Dios le dice: mucho gusto, yo soy. Así se presenta el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. A los que van a tomarlo prisionero se les presenta de la misma manera: mucho gusto, yo soy.
Están buscando a mí, están buscando a Jesús de Nazaret. Aquí estoy, yo soy. Se presenta como el Dios desde antiguo, el Dios de siempre, el Dios eterno, el Dios que no tienen que tomar prisionero porque Él se entrega. Eso es muy importante, porque es el sacrificio, es el Cordero, como lo presenta en el mismo Evangelio de Juan el Bautista. Ahí va el Cordero de Dios, es decir, el que se sacrifica, el que derrama su sangre, el que sella la nueva alianza. Todo eso es lo que quiere decir que en la escena de la toma prisionero del Señor Jesús, Él mismo se entrega. Eso es lo primero muy importante. Lo segundo, el Evangelio de Juan deja claro que Jesús sabía. Así como sabía que Judas lo iba a traicionar, así como sabía que Pedro lo iba a negar, así sabía que iban a ir a tomarlo prisionero justamente en ese momento, y por eso sale a esperarlos y por eso se entrega. En ese mismo sentido, y es el otro detalle que vamos a resaltar para seguir, entonces el Señor Jesús le pide a Pedro que se calme. Pedro lo va a defender. Pedro desenfunda la espada y hiere a uno de los que está allí para tomar prisionero al Señor. Pero el Señor le dice: calmado, Pedro, esto es lo que tiene que suceder. Entonces, ¿qué hago? Me escabullo de este momento. Si para esto he venido, esta es mi hora y este es el momento que yo tengo que vivir. Es muy hermoso, porque es el Señor en esa parte tan humana, sabiendo que iba a someterse a tremendo sufrimiento y a tremendo derramamiento de sangre y a tremendas humillaciones, pero sin embargo, Él dice: pues para esto he venido, esta es mi hora y yo no le voy a huir. Rey pacífico, recuerden, Rey pacífico. Tranquilo, Pedro, guarda tu espada, que aquí vamos a hacer lo que toca hacer. Y me voy con ellos. Lo encadenan de sus manos y se lo llevan para la casa de Anás, que es el suegro del sumo sacerdote Caifás. Anás también había sido antes sumo sacerdote. Muy bien, hasta ahí. Esos detalles, esos elementos del arresto del Señor Jesús. Luego, ¿qué más nos va a decir el Evangelio de San Juan? Vamos también a mirar esta escena que sigue, porque es también muy interesante. Si no alcanzamos a meditar propiamente lo de la muerte y la sepultura, pues son las escenas de las que más meditamos. El Viernes Santo seguramente las vamos a meditar en la celebración de la Pasión del Señor. Pero estas escenas, digamos, introductorias a toda esa realidad de la crucifixión, son muy interesantes y por eso nos detenemos un poco en ellas. Esta escena de las negaciones de Pedro tiene en el intermedio precisamente cuando el Señor Jesús es llevado a la casa de Anás, donde está el sumo sacerdote Caifás. Primero hay una negación de Pedro, luego el interrogatorio donde Caifás, y luego vienen las otras dos negaciones, tal cual como se lo había predicho el Señor Jesús a Simón Pedro. Siempre recordémoslo en un sentido de el Señor mostrando que Él sabe todo el desenlace que va a ocurrir, todo lo que va a pasar. Y lo volvemos a repetir, porque es que el Señor nos quiere mostrar que Él escudriña nuestro corazón, que Él sabe lo que hay dentro de nosotros. Él sabía la intención que tenía Judas cuando lo iba a traicionar. Él sabía los sentimientos de Pedro, que es bueno, que acaba de defenderlo, sacando su espada para defenderlo en el momento del prendimiento, del arresto, pero que también sentirá miedo, sentirá temor, algo que es muy humano. Y además, como lo vamos a ver a continuación, pues desconoce propiamente esa faceta del Señor Jesús. Ellos, los discípulos, estaban enseñados a ver al Señor haciendo milagros, con la multitud detrás de Él. Todos salían al camino por donde iba pasando el Señor, le sacaban los enfermos a la plaza, todo eso que nos cuentan los evangelios. Pero ver al Señor sometido a un juicio, ver al Señor en esa humillación, yendo donde el sumo sacerdote, yendo encadenado, yendo
prisionero como si fuera el peor de los malhechores. Ellos no conocen esa faceta del Mesías, aunque el Señor se los había anticipado. Acuérdense que nosotros leemos en los evangelios que el Señor les advierte una y otra vez: miren, a mí me van a tomar prisionero, me van a llevar a un juicio, me van a condenar a muerte. Pero los discípulos estaban entretenidos en otra cosa, estaban entretenidos en el gran hacedor de milagros, en el que la gente se reunía en torno a él cuando lo veían, a ese Jesús como famoso, digámoslo así. Pero ver al Jesús sometido a la humillación de un juicio, de una condena, llevado hasta la cruz, eso fue muy difícil para los discípulos. Ya lo vamos a meditar nosotros. Entonces nos dice en este capítulo 18, que hemos meditado ya todo lo referente al prendimiento en sus primeros 14 versículos, luego sigue a partir del capítulo 15. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, entró al mismo tiempo que Jesús en el patio interior de la casa del sumo sacerdote. Pero en cambio, Pedro tuvo que quedarse fuera, junto a la puerta, hasta que el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera y consiguió que lo dejaran entrar. Pero la portera preguntó a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Pedro contestó: no, no lo soy. Como hacía frío, los criados y la guardia habían preparado una fogata y estaban en torno a ella calentándose. Pedro estaba también con ellos calentándose. Ahí está la primera negación. A Pedro le preguntan: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Y él dice: no, no lo soy. Es interesante porque el Señor Jesús, cuando van a tomarlo prisionero allá en el Monte de los Olivos, ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret. Y el Señor dice: yo soy. Y ya meditamos nosotros ahora en la primera parte todo lo referente a ese yo soy. En cambio ahora, cuando le preguntan a Pedro: ¿eres tú uno de sus discípulos?, dice: no, no lo soy, no lo soy. Luego nos presenta la palabra todo ese interrogatorio que le hacen a Jesús en la casa de Anás, delante del sumo sacerdote Caifás. El Señor dice: miren, ustedes me quieren preguntar a mí de mis enseñanzas, para que no leamos el texto. Vaya, pregúntenle a la gente, dice el Señor. Todo lo que yo hablo, lo hablo en público, yo no he dicho nada en privado. Vaya, pregúntenle a los que me han oído. ¿Qué es lo que yo digo? ¿Cuál es mi enseñanza? Y entonces fue cuando lo recriminaron por responder de esa manera. Y él dice: pero ¿en qué he hablado mal? Yo simplemente estoy respondiendo. Es el siervo que es llevado, como dice el profeta Isaías, como cordero degollado, llevado al matadero, y no opone resistencia, no opone resistencia. Él es el rey pacífico, volvemos y lo decimos, es el rey pacífico. Yo quiero que como que nos sumerjamos en esta escena tan bonita. Cuando digo bonita, es el amor del Señor, es todo lo que hace por nosotros, es cómo se va desencadenando toda esta realidad de entrega por nuestra salvación. El Señor responde de una manera calmada. Lo están insultando, lo están humillando, lo están sometiendo a toda serie de vejámenes, y sin embargo el Señor permanece en calma, permanece en paz. Él hubiese podido decir: yo soy Dios, déjenme tranquilo, o hacer un acto milagroso en el cual los deja a todos ahí silenciados, pero no. El Señor responde, y responde a los interrogatorios, y responde a las preguntas, y se somete a todo ese proceso. ¿Saben por qué? Por amor a nosotros. Vamos entrando en toda esta escena de la condena, vamos entrando en toda esta escena del juicio,
Y yo lo que quiero dejarles claro es que todo es con humillación, todo es burlándose del Señor, Él que tiene todo el poder, Él que es el todopoderoso, el omnipotente, y se somete a todo esto simplemente por amor a nosotros. Ese paréntesis ahí como de la escena en la casa del sumo sacerdote. Pero entonces, primera negación de Pedro. Viene todo el interrogatorio en la casa del sumo sacerdote y luego vienen las otras dos negaciones. Mientras Simón Pedro estaba junto a la fogata calentándose, uno le preguntó: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Pedro lo negó diciendo: no, no lo soy. Vuelve a dar exactamente la misma respuesta, es la misma pregunta. ¿Eres tú uno de los discípulos de ese hombre? No es que estemos repitiendo la pregunta que el Padre volvió a poner los ojos sobre el mismo versículo, no. El versículo anterior era el 17 del capítulo 18 y ahora lo encontramos en el versículo 25. ¿Eres tú uno de los discípulos de ese hombre? No, no lo soy. Luego sigue en el versículo 26. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, insistió: ¿cómo que no? Yo mismo te vi en el huerto con él. Pedro volvió a negarlo. Aquí simplemente ya la tercera negación, no dice no, no lo soy, sino que simplemente el relator del evangelio dice: Pedro volvió a negarlo. Y en aquel momento cantó el gallo. Yo quiero que en esto de la negación nos quedemos con esto. Ciertamente un poquito de defensa en torno a Pedro. Judas el traidor. Judas que su ambición lo llevó a vender al Señor por unas cuantas monedas. Pero en cambio Pedro, hermanos y hermanas, lo niega por desconocimiento. Los sinópticos, los otros evangelios dirán que cuando a Pedro le preguntaron si andaba con Jesús, él dijo: no lo conozco. Fue la respuesta que dio: no lo conozco. Y es real, no lo conoce. Lo que estábamos diciendo ahorita antes de leer el texto. Ellos conocían al Jesús que hace milagros, conocían al Jesús que le hacían corrillo cuando llegaba a una población, conocían al Jesús que le sacaban los enfermos a la plaza del pueblo para que los curara. A ese Jesús conocían los discípulos. Pero al Jesús, aunque él se los había advertido, lo volvemos a repetir, al Jesús humillado, al Jesús tomado prisionero, al Jesús llevado a una condena, al Jesús coronado de espinas, a ese Jesús ellos no lo conocían, porque ellos tenían una imagen de Mesías que estaban esperando como rey victorioso, como el que llegaría en los grandes caballos, como el que llegaría rodeado de un gran ejército. Y el Señor dice: mi reinado no es de este mundo. Y el Señor les había acabado de lavar los pies a los discípulos diciéndoles: aquí lo más importante es el servicio. Aquí el que quiera ser el primero entre todos, que se haga el servidor de los demás. Ejemplo les he dado para que ustedes también hagan lo mismo. Por eso se entrega, por eso se entrega. Entonces, de estas negaciones de Pedro, digamos, primero, estaba confundido, estaba totalmente confundido, estaba mareado, si queremos utilizar ese término. Pedro no sabía bien qué era lo que estaba pasando. El Señor se los había advertido muchas veces, pero Pedro estaba mareado, estaba confundido, estaba con miedo. Es válido el miedo. Tenía miedo, sí, anduvo siempre con el Señor, iba a su lado, lo vio hacer milagros, el Señor les había advertido todo lo que iba a pasar, pero es válido el temor, es válido el miedo, es válido. Aunque el Señor nos diga: no tengan miedo, yo voy a estar siempre con ustedes. Hermanos y hermanas, hay ocasiones en la vida, hay situaciones nuestras en las que ciertamente es válido tener ese miedo, pero no quedarnos ahí, no quedarnos ahí. Es muy de nuestra condición humana, pero tenemos que salir de ahí, porque el Señor Jesús nos lo ha dicho: no tengan miedo, ustedes no pueden temer.
Ustedes tienen que tener siempre el coraje, la valentía, porque yo voy a estar con ustedes hasta el final de los tiempos. Pero Pedro estaba asustado y además desconocía al Señor, porque él conocía la otra faceta del Señor Jesús, la faceta del victorioso, la faceta del que todos recibían. Digamos que en un adagio muy nuestro, conocía al Señor en los gozosos y en los gloriosos, mas no en los dolorosos. Todo esto, estamos en una meditación de Martes Santo, hermanos y hermanas. Mañana meditaremos la resurrección del Señor. Mañana miércoles nos dedicaremos a la escena del sepulcro vacío y a la escena del Señor apareciéndosele a los discípulos a orillas del lago, apareciéndose resucitado para reivindicar la misión. Pero hoy estamos contemplando toda la escena del prendimiento, de la condena a muerte, de la crucifixión, de la muerte del Señor como tal. Y pensemos en esto. ¿Cuántas veces nos puede pasar a nosotros lo mismo? Pedro defendió al Señor cuando lo fueron a tomar prisionero, lo estábamos meditando ahora hace un ratico, y el Señor fue el que le dijo: cálmate, Pedro, guarda tu espada, no es lo que vamos a hacer aquí, yo me voy con ellos porque para eso he venido, ha llegado mi hora. Pero ese mismo Pedro ahí valiente y con coraje que defendió al Señor en el prendimiento, es el que allá cuando tienen al Señor en el juicio, en la casa de Anás, dice: yo no lo conozco, yo no soy de sus discípulos, yo no soy, ese no soy. Muchas veces nos puede pasar eso a nosotros en la vida, hay que estar muy atentos. El Evangelio de Mateo le dirá que el Señor allá en el huerto de los olivos, ya lo decíamos también hace un rato, le dijo a sus discípulos: velen y oren para que no caigan en tentación. Velen y oren para que no caigan en tentación. ¿Cuál tentación? De negarlo, la tentación de dejarlo solo. Por eso ellos, nos cuenta Mateo, que se quedaron dormidos. Y por eso cuando llegó la prueba fue muy difícil para ellos, porque como no habían velado y orado, no habían estado vigilantes. Hermanos, hay que estar vigilantes. La tentación llega, y tentación no es solamente matar, robar, decir mentiras, ser infieles. La tentación también es negar al Señor. La tentación también es decir que no lo conozco. La tentación es en nuestro trabajo, en nuestro ambiente familiar. No, yo no soy tan católico como ustedes creen. No. Los principios morales, sí, no. Hoy estamos hablando aquí de temas que en un corrillito, en una reunión, en un grupo de personas, estamos defendiendo esos temas que son en contra de la moral y de los sanos principios, y nos quedamos calladitos y no defendemos como tiene que ser nuestra fe, y muchas veces nos hacemos a un ladito. Eso también es negar al Señor. Puede que no digamos no lo conozco, o no soy de sus discípulos, pero a veces con nuestras actitudes, hermanos y hermanas, también en estos días es válido hacer ese examen de conciencia. Tenemos que defender nuestra fe, tenemos que defender nuestros principios, tenemos que mostrar de frente que somos católicos y que creemos firmemente en la realidad de la cruz y que creemos firmemente en la resurrección, y defender los valores y defender las virtudes y defender la sana moral, la recta intención. De lo contrario, estamos negando al Señor. Lo que nos corresponde a nosotros es, porque uno puede decir: ay, Pedro que negó al Señor, y nosotros cuántas veces lo negamos. Ay, Judas que traicionó al Señor, y nosotros cuántas veces lo traicionamos y lo entregamos. Pensémoslo, no es una historia del pasado. Los que de ustedes participan del maravilloso mundo de la Biblia saben la expresión que tanto me gusta a mí y que ustedes ya me la repiten muchas veces: no ha cambiado nada, hermanos y hermanas, no ha cambiado nada. Hoy el Señor también está crucificado, hoy el Señor también es condenado a muerte, y nosotros estaremos ahí al pie de la cruz, o lo dejaremos solo. Cuando nos preguntan: ¿y tú eres cristiano, tú eres católico, tú profesas tu fe?, ¿qué diremos? Diremos: no lo soy, o lo diremos con gallardía, con valentía, con fuerza: sí, yo soy discípulo del Señor, sí, yo estoy a su lado, y a veces hay cruz, pero ahí también estoy yo al lado de Él. Ojalá sea así, y es lo que nos enseña entonces también la palabra en este hermoso Evangelio de San Juan, en el capítulo 18.
tenemos que ir terminando, tenemos que ir redondeando para no alargarnos mucho. Ya llevamos pues un buen rato y es hora como de ir redondeando. Luego sigue el proceso ante Pilato, que es el gobernador. Del proceso ante Pilato simplemente digamos que Pilato termina diciendo, yo no tengo de qué condenar a este hombre. Le dice a los judíos, venga ustedes, ¿por qué me trajeron a mí? Estoy resumiéndoles el resto del capítulo 18, así muy coloquial, muy con mis palabras, como me gusta a mí, porque no tenemos tiempo de leerlo. Pero cuando entonces Caifás lo manda para donde Pilato, y Pilato dice, venga, pero ¿y yo de qué lo voy a juzgar? Yo en este hombre, después de haber conversado con él, yo no encuentro de qué condenarlo. Y entonces, cumpliendo con la tradición, estaba Jesús y estaba Barrabás, que era un malhechor, como los dos malhechores que estaban clavados con él, crucificados al lado y lado, allá en el Monte Calvario. Lo que nos dirán los estudios bíblicos es que Barrabás con esos dos malhechores eran del mismo combo, eran del mismo grupo, y eran malhechores porque eran revoltosos, no eran ladrones como a veces nos los quieren mostrar. El buen ladrón, no hay buen ladrón, hay ladrones. El que toma lo ajeno, que luego se convierta, es otra cosa, pero entonces ya no es ladrón, entonces no es buen ladrón, ya dejó de ser ladrón. Bueno, pero esa es otra enseñanza para otro día. Tendremos mucho tiempo en nuestro maravilloso mundo de la Biblia después, cuando lleguemos al Evangelio, para hablar de todo eso tan interesante y aprender cositas, aprender muchas cositas. Pero bueno, por ahora digamos que Barrabás es un malhechor, como son aquellos dos que están crucificados al lado y lado del Señor Jesús. Malhechores porque eran revolucionarios. El estudio bíblico allá escudriñando dirá que seguramente hasta tenían encima homicidios. Y cuando el Señor dice, bueno, cuando Pilato dice, ¿a quién les libero? No, libérenos a Barrabás. Ese libérenos a Barrabás estaba llevando a que crucificaran al Señor Jesús. Al dejar libre al otro, pues tenían que condenar a uno de los dos. Esa era como la cosa, escojan a cuál de los dos. Y el mismo pueblo, atención, el pueblo que el domingo de Ramos, un poquito más atrás, no lo leímos nosotros aquí porque leímos, acuérdense, a partir del libro de la Pasión y Gloria, que es desde el capítulo 13, pero un poquito más atrás, que nos muestra el Evangelio, que cuando Jesús entró a Jerusalén, la multitud salió a alabarlo, salió a verlo como el gran rey, salió a batir las palmas. Esa misma multitud después dijo, no, crucifiquen a Jesús y suéltenos a Barrabás. Así somos, así somos, así somos nosotros. Muchas veces los mismos que alabamos, adoramos, glorificamos a nuestro Dios, después con nuestros pecados, con nuestra manera de actuar, con una vida como no conviene, estamos diciendo crucifícalo, crucifícalo. Mucho cuidado con eso, mucho cuidado con eso. Bueno, después viene todo lo de la condena. Quisiéramos meditar aquí lo de la condena, pero no alcanzamos. Como yo se los decía ahora, yo preferí quedarme en estos detalles del prendimiento y de las negaciones de Pedro. Pero luego viene todo lo de la condena, que en el Evangelio de Juan nos quiere mostrar el martirio verdaderamente. Cuando hay por ahí películas que hablan del mártir del Calvario, está muy bien titulado. Y les digo otra cosa, la famosa película de la Pasión de Mel Gibson, dirán los grandes exégetas, se queda corta. Hay quienes dicen, es que es muy violenta, es que exageraron en violencia. Los grandes estudiosos de la Pasión en Juan nos dirán todo lo contrario. Dirán, no, se quedó corta. En este tiempo es un buen ejercicio, vuelva y véala, vea la Pasión con todo esto que estamos hablando aquí y sepan que se quedó corta. En latigazos, en ofensas, en la sangre derramada, se quedó corta. Léanse, no, qué pesar que no alcanzamos nosotros a hacerlo aquí, pero léanse todo ese capítulo 19 del Evangelio de Juan, pero háganlo de una manera meditativa, háganlo meditando y se van a dar cuenta a todo lo que es sometido el Señor. Lo insultan, lo escupen, se burlan de él, le dan latigazos, se reparten sus vestiduras. No es solamente la cruz, nosotros a veces pensamos como tal en el momento de la cruz, no,
Qué pesar del Señor que le pusieron la cruz a cuestas. Fue mucho más que ponerle la cruz. Cuando Él sale con la cruz hacia el monte Calvario, hermanos y hermanas, ya va enfermo, ya va moribundo, ya lo han latigado, ya lo han insultado, ya lo han humillado, lo han empujado. O sea, cuando el reo de muerte allá en aquel tiempo le llevaban encima la cruz, cuando le ponían encima la cruz, ya había recorrido mucho tiempo, ya habían pasado muchas horas y ya había sido sometido a todo tipo de humillaciones y de ultrajes. Léanlo en el Evangelio, lean el capítulo 19 para que vean ustedes todas esas humillaciones, léanlas con lupa, porque uno ve la Biblia y dice, sí, que condenaron a Jesús a muerte, dice aquí en mi Biblia en el título, sí, que ya lo crucificaron. Fue mucho más que eso, fue la humillación, fue el insulto, fue la ofensa. Que nos duelan nuestros pecados, que nos duelan, porque cada vez que nosotros pecamos, le estamos latigando y lo estamos insultando y lo estamos escupiendo y nos estamos repartiendo sus vestiduras y nos estamos burlando de Él, con nuestro pecado, con nuestra maldad, con nuestras inmundicias, con nuestras abominaciones. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Con esos pecados nosotros estamos haciendo que el Señor viva todo ese proceso de la condena. Luego llega la crucifixión y entonces toda la vida dolorosa que estaremos nosotros contemplando el Viernes Santo, paso a paso, ese Vía Crucis que estaremos contemplando. Este año lo haremos, por ejemplo, nosotros aquí en la parroquia de Cristo Rey lo haremos dentro del templo con el aforo permitido, pero se los transmitiremos para que todos ustedes lo puedan seguir a través de nuestro canal de YouTube el viernes a las 10 de la mañana. Y entonces todo eso es camino de humillación, camino de insulto. Luego se encuentra el Señor con su Santísima Madre, con el discípulo amado. Conocemos muy bien esa escena. Un segundito para decir que ahí el papel de la Santísima Virgen María. Todos salieron corriendo, se escondieron, miraban desde lejos. Pedro lo negó, Judas lo traicionó, lo dejaron solo. Pero ahí estaba la madre. Nosotros vamos a poner en el templo el Viernes Santo en la mañana el paso del Vía Crucis, y con la comisión encargada, muchos de los de la comisión están viendo en este momento esta enseñanza, discutíamos eso, qué imágenes ponemos allá con el Señor al pie de la cruz, y yo les decía, ¿cómo les parece que no? Vamos a poner la dolorosa. ¿A quién más vamos a poner? Y a Juan, el discípulo amado, porque el resto se fueron. Jesús caído, y allí está la Santísima Madre y está el discípulo amado, la iglesia allí presente, dando testimonio, acompañando al Señor. El resto se desaparecieron, todos se fueron, miraban desde lejos, se escondieron porque tenían miedo, tenían temor, salieron huyendo. Pero la Virgen ahí, hermoso ese papel de la Santísima Madre. Usted lo puede leer también ahí en el capítulo 19 a partir del versículo 25. Luego el Señor muere verdaderamente en la cruz. Vamos a terminar nosotros esta meditación para no alargarnos mucho. Vamos a terminar esta meditación leyendo el pedacito de la muerte del Señor Jesús. Capítulo 19, versículo 28, después de que se encontró con su Santísima Madre y con el discípulo amado. Después Jesús, sabiendo que todo se había cumplido, para que también se cumpliera la Escritura, exclamó: tengo sed. Había allí una jarra con vinagre. Los soldados colocaron en la punta de una caña una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: todo está cumplido. Versículo 30. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Aquí no me puedo detener mucho, pero como mañana vamos a meditar el sepulcro vacío y la aparición de Jesús resucitado, las apariciones, las que nos cuenta el Evangelio de Juan, capítulo 20 y 21. Hoy vimos 18 y 19 así muy rápidamente, pero yo les quiero decir que Jesús murió verdaderamente.
No es un cuento, no es una historieta, no es una simbología, no es un significado, es real, hermanos y hermanas. Versículo 30 del capítulo 19, inclinando la cabeza entregó el espíritu. Lucas dirá que expiró, verdaderamente murió, y nosotros tenemos que ser conscientes de eso. El Hijo de Dios que viene a este mundo y dice: llegó mi hora, para esto he venido, para entregarme totalmente y entregar mi vida y morir verdaderamente. El Señor murió por nosotros, Él murió por nosotros. El dictamen médico dirá, según los arqueólogos y los expertos en la Biblia, que murió desangrado, murió de anemia. Lo que les decía ahora, humillaciones, insultos, latigazos, murió de anemia, murió desangrado y murió por nosotros. Derramó literalmente hasta la última gota de sangre, hermanos y hermanas. No es un símbolo, no es una comparación, no es para que nos parezca, no. El Señor derramó hasta la última gota de sangre. Si en el Antiguo Testamento hacían el sacrificio del cordero y le sacaban la sangre para asperjar al pueblo pidiendo perdón por los pecados, pues el Señor Jesús, como nos enseñó Juan el Bautista al comienzo del Evangelio de San Juan, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Terminemos hoy con eso, entendámoslo, que nos duela nuestro pecado, que hagamos un verdadero examen de conciencia, que digamos: pero es que yo también he ayudado para que el Señor sea humillado y sea crucificado. Pero lo más bonito, el amor de Él derramó hasta la última gota de sangre. Es el Cordero, es el sacrificado, derramó su sangre por nosotros. En su sangre preciosa quedamos lavados de nuestros pecados. Él se entrega, es sacrificio totalmente. Quedémonos con eso hoy. Luego termina el Evangelio diciendo que le atravesaron la lanza, de su costado salió sangre y agua, la unión del cielo con la tierra, lo divino con lo humano. El Señor Jesús, que compartió nuestra frágil humanidad para elevarnos a nosotros a una realidad trascendente, a una realidad celestial. Eso es muy bonito. Y luego nos va a contar, por último, la sepultura. Entonces nos cuenta el Evangelio que un tal José de Arimatea fue y dijo: verdaderamente este es el Hijo de Dios, y pidió permiso para bajar al Señor de allá y lo sepultó. Y ahí vamos a retomar mañana, si Dios quiere. Termina ese capítulo 19 diciendo: cerca del lugar donde fue crucificado Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el que nadie había sido sepultado. Allí pues depositaron a Jesús, dado que el sepulcro estaba cerca y que era víspera de la fiesta de Pascua. Verdaderamente murió, verdaderamente fue sepultado. Está el lugar geográfico donde fue sepultado el Señor. Ese lugar existe, es bien descrito en el Evangelio. Allá en Tierra Santa lo tenemos, y es una realidad histórica, la muerte del Señor por amor a nosotros, una realidad histórica que fue sepultado. Esta historia continuará. El primer día vimos los discursos de despedida, luego en el día de ayer, en el primer día, que fue el lunes hace 8 días, vimos como un resumen, podríamos decir así, o toda una presentación de toda esta segunda parte del Evangelio de San Juan, la cruz como exaltación de la pasión a la gloria. Luego, en el día de ayer vimos todo lo referente a los discursos de despedida en el entorno del lavatorio de los pies, de la última cena, y hoy vimos propiamente el momento del prendimiento, el momento de la negación de Pedro, el momento de la condena a muerte, de la crucifixión, su muerte y su sepultura. Ahí quedamos. Recuerden que yo les digo que esto es una miniserie. Ya vimos 3 capítulos, nos falta el último capítulo. Escenas del próximo capítulo: la tumba vacía, las apariciones del Señor Jesús resucitado y la reivindicación en la misión a sus discípulos. Ahí vamos, ahí quedamos en el día de hoy, y yo creo pues que quedan ustedes conectaditos, sintonizados, para que mañana meditemos nuestra última parte. Los queremos mucho, perdonen la emoción, pero es que estos son temas hermosos, maravillosos. Recuerda que el Señor murió por ti y por mí, que derramó hasta la última gota de su sangre,
que siendo Dios, como lo dijimos en la oración inicial, se sometió a todo esto, a todas estas humillaciones por amor a nosotros y por misericordia con nosotros. Días de oración, días de meditación, días de examen de conciencia, muy importante. Recuerden que pueden ver el videíto en nuestro canal de YouTube con la programación. Ya saben que es apenas obvio que el sábado no tendremos la tercera vigilia pascual. En el programa está toda la demás programación, en el Triduo Pascual será igual como la tenemos en el programa, pero en el programa está que el sábado santo tendremos vigilias pascuales 6, 8 y 10 de la noche. Estamos en toque de queda en nuestra ciudad de Manizales, por lo tanto no podremos tener la vigilia de las 10, solamente la de las 6 y la de las 8 de la noche. Que el Señor los bendiga mucho, que Dios Todopoderoso los acompañe con su poderosa bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Recuerden que los queremos muchísimo y oramos por ustedes.